el tema de lo que son reclamaciones de cantidad por cancelaciones de vuelos, etcétera. Después yo tocaré el tema de lo que es el aprovechamiento oportuno, multipropiedad, y si queréis al final del todo, pues lo que son algunas preguntas, dudas que tengáis, pues si queréis al final de las dos ponencias la podemos hacer. ¿De acuerdo? Pues Teresa, tienes la palabra y gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, me logra agradecer a Damián en la sección de consumo del Colegio de Abogados pues que hayáis contado conmigo para impartir esta ponencia de cancelación de vuelos, que cuando pensamos en la materia nunca pensamos que iba a ser una materia que iba a dar tanto que hablar este verano por las incidencias de la compañía irlandesa que todos conocemos. No sabíamos qué tema tocar, estábamos entre varias materias y yo no sé cómo, yo pienso que dimos en el clavo, porque es un tema que está a diario en los medios de comunicación y está dando bastante que hablar, los incumplimientos en este caso de Ryanair. Bueno, deciros que pertenezco, como ha comentado Damián, a la Federación, a la Andaluz Málaga, Asociación de Consumidores al Andaluz Málaga. Estamos federadas a la Federación Andaluza de Consumidores al Andaluz y confederadas a CEACU, a la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa y Consumidores a nivel nacional. Y el hecho de que pertenezcamos a CEACU hizo pues que en el 2008 constituyéramos el Grupo de Acción Judicial y hemos elaborado formularios de demanda sobre 4 materias, y la primera sobre la que elaboramos formularios de demanda fue sobre cancelación sobre transporte aéreo, y yo me centré en cancelación de vuelos. Otras materias que hemos tratado, hemos tratado telefonía, comercio electrónico, suministro eléctrico y, como he dicho antes, transporte aéreo. Deciros que las materias que elegimos, que son estas 4 materias sobre las que llevamos trabajando estos 4 años, no fueron elegidas al azar, sino que fueron elegidas tras ver que eran las materias en las que había mayor número de reclamaciones a nivel nacional en nuestra confederación, y vimos que raramente se solventaban por mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos. O sea, vimos que nunca una aerolínea iba a ir a un arbitraje de consumo o raramente se iba a solventar a través de un requerimiento notarial. Al final nos íbamos a tener que ver en los juzgados para poder reclamar en caso de cancelación de vuelo, de retraso de un vuelo, pérdida de equipaje, daños en el equipaje, y estos son los formularios que nosotros hemos elaborado y están en la página web de nuestra confederación, de CEACU. Si pincháis en zona útil, que este link está en la parte inferior derecha de la página, podéis ver los formularios de cancelación de vuelo. Deciros que a fecha 7 de septiembre, hace muy poquitos días, desde el 2009, que fue cuando se colgaron estos formularios, ha habido 118.406 descargas, de las cuales 14.083 corresponden a cancelación de vuelos, ¿vale? 118.000 descargas de transporte aéreo y de cancelación de vuelos, 14.083. Realmente yo pienso que una cantidad importante, y esto denota pues, que realmente hay verdaderos problemas y verdaderos incumplimientos en materia de cancelación de vuelos en España. Deciros que los formularios que hemos elaborado y que ahora vamos a ir desglosando el contenido, están previstos para conflictos entre compañías aéreas y consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Que si el transporte está incluido en un paquete de viaje combinado, puesto que la fundamentación jurídica es distinta, no se podría utilizar el formulario del que yo voy a hablar y del que yo ahora voy a desarrollar. Otra cosa importante, estos formularios cuando se elaboraron están previstos para cuantías hasta 900 euros. ¿Cuál era el objetivo nuestro? Pues era facilitar una herramienta útil al consumidor para que en caso de que a través de la hoja de reclamación o a través de un requerimiento notarial o burofax no se solventara el conflicto con la aerolínea, pudieran acudir ellos mismos sin necesidad de abogado y procurador a ese procedimiento judicial, pero sería perfectamente adaptable para demandas de cuantía superior, simplemente pues suprimiendo el fundamento jurídico quinto del formulario que habla de la postulación y representación, con lo cual ese formulario luego lo hemos adaptado para cuantías superiores, y con la reforma de la ley de enjuiciamiento civil es perfectamente válido, modificando únicamente pues que no son 900 sino 2.000 para aquellas demandas hasta 2.000 euros en la que no se requiere intervención de abogado procurador, y para formularios de juicio verbal hasta 6.000 o más de 6.000 irnos a un procedimiento ordinario. Simplemente modificando la cuantía nos valdría el mismo formulario, puesto que la fundamentación jurídica sería la misma.
Visto esto, vamos a ver cuáles son los presupuestos para que estemos ante una cancelación de vuelos y vamos a hablar del reglamento comunitario que regula cuáles son las normas de compensación que tienen los pasajeros en caso de cancelación de vuelos, denegación de embarque o overbooking y gran retraso, porque las normas de compensación varían en función del supuesto en el que nos encontremos. Bueno, los presupuestos por una cancelación de vuelos son, para que estemos ante una cancelación, es cuando no se realiza un vuelo programado en el que teníamos una plaza reservada, ¿vale? La existencia de reserva de una plaza, ¿cómo podemos saber que estamos ante una reserva de una plaza que además se ha confirmado? Porque aparece en el documento electrónico o en el billete aparece la expresión OCA, ¿vale? Si aparece eso, sabemos que el vuelo está ya confirmado y que en caso de que se cancele vamos a poder reclamar una compensación en nombre de nuestro cliente. Esto lo dice el artículo 2 del reglamento comunitario 261/2004, que yo comentaba antes y que lo que hace es aprobar las normas de compensación en materia de denegación de embarque, overbooking, retraso superior a 2 horas y cancelación de vuelo, ¿vale? Este artículo 2 es el que nos va a decir cuando estamos ante una cancelación. A continuación, vamos a ver qué condicionantes se dan para que estemos ante un consumidor que tiene la protección del reglamento comunitario que yo he comentado, el 261/2004. Bueno, pues, ¿cuándo va a ser aplicable? Va a ser aplicable cuando nos encontremos ante pasajeros que parten de un aeropuerto situado en un Estado miembro de la Unión Europea, ¿vale? También se va a aplicar, según el artículo 3.1b, a aquellos pasajeros que partan de un país de un aeropuerto que se encuentra en un tercer país, ¿vale? Pero que tiene como destino un aeropuerto que sí que está en un Estado miembro. Y aquí tengo yo que hacer un inciso. Si en ese tercer Estado se me ha prestado la asistencia debida, yo no puedo luego, cuando llegue a España, reclamar esa asistencia, no tiene sentido, ¿vale? Y además tiene que tratarse de un transportista comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese transportista no es comunitario, evidentemente, en el caso del 3.1b no voy a poder reclamar la asistencia que dice el reglamento, ¿vale? Una novedad del reglamento 261/2004 es que se aplica a vuelos regulares y no regulares, ¿vale? Antes solo se permitía, solo gozaban de la protección del reglamento los pasajeros de vuelos regulares, pero con este Real Decreto ya se aplica a vuelos de carácter regular y los vuelos charter, ¿vale? También sería aplicable la protección del reglamento comunitario. Bueno, hay dos supuestos especiales que a mí me llaman la atención porque el reglamento lo excluye expresamente de su aplicación, y son billetes gratuitos y billetes a precio reducido. Bueno, esto aparece en el artículo 3.3 del reglamento comunitario. Este artículo, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues que se excluyen de la aplicación del reglamento aquellos billetes pedidos a precio reducido, ¿vale?, que no estén directamente expuestos a disposición del público, o también aquellos billetes que se expidan de manera gratuita. El artículo 3.3 además dice que esta exclusión del reglamento también se va a aplicar con independencia de que sean billetes que se regalen a empleados o familiares de empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que si la aerolínea lo que ha hecho es premiar a un determinado empleado o a un familiar de un empleado de una aerolínea con un billete gratuito o con un billete a precio reducido, si se cancela el vuelo por tener ese billete, pues se nos va a castigar, porque yo digo castigar, con la no protección del reglamento y con que el reglamento no se puede aplicar en este sentido, y que no gocemos del derecho de compensación, que luego lo vamos a ver, el derecho a un transporte alternativo o el reembolso del billete. El reembolso lo entiendo, si ha sido gratuito, evidentemente no voy a tener que abonar, no me van a pagar encima por algo que yo no he pagado, pero no voy a gozar tampoco del derecho de información, que luego veremos en qué consiste, ni del derecho de asistencia, que se me facilite comida, bebida, en el momento de espera hasta que sale el siguiente vuelo, ¿vale? Todo esto, en caso de billetes gratuitos o expedidos a precio reducido, quedarían excluidos de la protección del reglamento. Sin embargo, sí que precisa el artículo 3.3 que no estarían excluidos de esta protección del reglamento, por lo tanto entrarían dentro de la protección aquellos billetes que se expiden por la compañía dentro de programas comerciales
o billetes destinados a usuarios habituales, y aquí me refiero yo pues a los billetes que se les suele regalar a los usuarios habituales de una compañía por los puntos que van acumulando. Entonces, en este caso sí que estarían protegidos por el reglamento comunitario, ¿vale? Y además lo dice expresamente el artículo 3.3. Dice expresamente, salvo en aquellos casos en los que el billete del pasajero haya sido expedido dentro de programas para usuarios habituales o programas comerciales. Entonces, en este caso sí que estarían incluidos por la protección, sí que estarían incluidos en la protección del reglamento, y por lo tanto sí que tendrían derecho a las compensaciones que el reglamento comunitario establece, ¿vale? Vamos a ver a continuación la legitimación pasiva, que la tiene evidentemente la compañía aérea obligada, pero hay un inciso que a mí me gustaría destacar, que es cuando existen vuelos con código compartido. Ya lo vamos a ver. Según el artículo 3.5 dice que vincula a cualquier transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, que puede ser o no el mismo que expidió el billete, ya que puede ser que hayamos contratado el vuelo pues con Iberia, pero luego a lo mejor lo opere por ejemplo a Vueling. Entonces, en este caso vincula, el artículo 3.5 dice que el reglamento vincula al transportista encargado de efectuar el vuelo, que puede ser el que haya expedido el billete o no, ¿vale? Y ahora vamos a los vuelos de código compartido. ¿Qué son los vuelos de código compartido? Son aquellos vuelos en los que hay un acuerdo entre dos aerolíneas, ¿vale?, para explotar una determinada ruta conjuntamente, de manera que nosotros, en función de la línea a la que compremos el vuelo, tenemos un número de vuelo distinto, ¿vale?, aunque finalmente el vuelo es operado por una sola compañía. En estos vuelos de código compartido, ¿qué pasa? Que si yo me quedo tirado en el aeropuerto y se me cancela el vuelo, la asistencia que nos otorga el reglamento la vamos a poder reclamar en ese momento tanto a la aerolínea a la que nos expidió el billete, como a la aerolínea que opera el vuelo en ese momento. Lo que ocurre es que en los tribunales evidentemente tenemos que reclamar judicialmente a la compañía que ha expedido el billete, porque es con la que tenemos firmado el contrato de transporte, ¿vale? Yo os pongo un ejemplo, lo vaya a ver claro. Vuelo operado, contrato de transporte en el que se expide el billete por Iberia y se opera por Clicker, ¿vale? La asistencia, en caso de que tengamos una cancelación de vuelo, la asistencia la podemos pedir en este momento tanto a Iberia como a Clicker, pero en caso de que tengamos que demandar judicialmente, vamos a tener que demandar a Iberia, que es la que tiene que responder en estos casos de vuelo con código compartido, ¿vale? En cuanto a los fundamentos jurídicos de una demanda de cancelación de vuelos que tenemos que dirigir a una compañía aérea por incumplimiento, que luego vamos a ver cuáles son los derechos que el reglamento comunitario otorga a los consumidores, en qué casos se incumplen y qué podemos nosotros reclamar en nombre de nuestros clientes. En primer lugar, en cuanto a la jurisdicción, los artículos que tendríamos que invocar serían el 117 de la Constitución Española, el 9.1, el 9.2, el 21.1 y el 22, y el 86 ter 2b de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el 36 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Qué dicen estos artículos? Pues que es la jurisdicción ordinaria la que va a entender de las demandas civiles que se susciten en territorio español, entre españoles, entre extranjeros, entre españoles y extranjeros, tal y como establecen los convenios internacionales, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿vale? Esto sería en cuanto a la jurisdicción. ¿Qué pasa con la competencia? Bueno, pues con la competencia, los artículos que tendríamos que invocar para fundamentar una demanda de cancelación de vuelos serían el 52.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 19 bis de la Ley 38/88 de demarcación judicial, porque son estos artículos los que nos van a determinar que, puesto que es a ser usuario el actor y responder a una oferta pública de la entidad demandada, es decir, de la aerolínea, nos tenemos que dirigir y será competente el juzgado de lo mercantil del domicilio del demandante, es decir, del actor, de la parte actora, del pasajero, ¿vale? Esos serían los artículos a invocar para fundamentar nuestra demanda en relación a la competencia. En cuanto a la capacidad de legitimación, bueno, estos artículos los sabéis de sobra, el 6, 7 y 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto al procedimiento, el 248, el 252, 249.2 en función de la cuantía de la demanda. El 252 si estamos hablando de un procedimiento
un procedimiento verbal inferior a 6.000 euros, y el 249.2 cuando la cuantía es superior y nos tenemos que ir a un procedimiento ordinario. Eso lo sabéis de sobra. En estas demandas de cancelación de vuelo, salvo que aglutinemos a un número importante de pasajeros, raramente van a ser superior a 6.000 euros, ¿vale? Normalmente van a ser juicios verbales. ¿Qué pasa con el fondo? Bueno, con el fondo nos tendremos que ir al principio pro consumatorio, que es el principio que nosotros invocamos en esta demanda y que lo podéis ver perfectamente en el formulario si pincháis en el link que yo he comentado antes. Este principio aparece en el artículo 153 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, también aparece en el 51.1 y 53.3 de la Constitución Española. Lo que dicen estos artículos, bueno, pues que la comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, ¿vale? Eso es lo que viene a decir el artículo 153 del Tratado Constitutivo. En cuanto a la protección de los intereses económicos y sociales, que sería el apartado B, bueno, pues aquí tengo que hacer mención al Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, que todos conoceréis. Este Real Decreto, en su artículo 8b y 19 bis, establecen y reconocen como derecho básico de los consumidores la protección de los intereses económicos y sociales, de ahí que yo lo invoque en este fundamento. Otro artículo que yo también menciono del Real Decreto es el 128, ¿vale? El 128 establece el derecho de todo perjudicado a ser resarcido por el daño que se causa por los bienes y servicios, ¿vale? Y por último el artículo 132, que habla de la responsabilidad solidaria y que no lo voy a dictar porque lo podéis encontrar en el Real Decreto 1/2007, y me interesa mejor centrarnos luego en la jurisprudencia y los derechos básicos de los usuarios, que es lo que luego va a poder fundamentar nuestro petitum, ¿vale? El petitum de nuestra demanda. En cuanto a la cuantificación de la indemnización, en cuánto se va a cuantificar la reclamación que nosotros planteemos, bueno, pues para ello tendremos que hacer referencia al 147 y 148 del Real Decreto 1/2007 que he mencionado anteriormente. Y para cuantificar la indemnización tendremos que invocar, y vuelvo otra vez al Reglamento Comunitario 261/2004, los siguientes artículos, que ahora vamos a entrar en ello, vamos a ir analizando si se cumplen o no cada uno de los presupuestos para poder invocar estos artículos. Y serían el 5, el 7, el 8 y el 9 del Real Decreto 261/2004, que es el que aprueba las normas de compensación en materia de negación de vuelo, o overbooking, cancelación o retraso superior a 2 horas, ¿vale? En cuanto a la responsabilidad objetiva del transportista, que sería otro de los principios que nosotros invocamos, otro fundamento jurídico, pues nos iríamos al 147 y 148 del texto refundido. De la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, ¿vale? Y en cuanto a la valoración de la prueba, ya sabéis, el 217.7, que dice que el jugador debe valorar las pruebas atendiendo a la disponibilidad y facilidad probatoria de las partes, ¿vale? Básicamente. Y en cuanto a los intereses, nosotros hemos invocado los artículos 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1101 del Código Civil, que son los dos artículos a los que nosotros hacemos referencia en el formulario de reclamación de cantidad por cancelación de vuelo. Y ahora yo me voy a centrar en lo que realmente nos interesa, que son los derechos del usuario en materia de cancelación de vuelo en base al reglamento comunitario, porque es basando en nuestros artículos en lo que luego vamos a poder saber si se cumplen los presupuestos para poder nosotros reclamar una compensación para nuestros clientes, un reembolso del billete o un transporte alternativo si no se ha realizado. En fin, vamos a analizar si efectivamente se han cumplido los presupuestos para que podamos reclamar estas indemnizaciones para nuestros clientes. En primer lugar, el primer derecho que establece el reglamento comunitario aparece en el artículo 14 del reglamento comunitario y es el derecho a la información, ¿vale? Todo pasajero que se cancele un vuelo, que en el momento en el que se cancela, tiene derecho a que en el mostrador de facturación o en la puerta de embarque conste muy claramente un texto en el que se diga, en caso de negación de embarque, cancelación o retraso, tienen disponible un folleto donde se expresen cuáles son las normas de compensación en estos tres casos: cancelación, denegación de embarque o retraso.
¿Qué pasa? Que con el caso de Ryanair, y os pongo un ejemplo, no sé si realmente se ha cumplido ese derecho a la información, porque según los medios de comunicación, según la noticia que aparecía en el periódico El Mundo el 7 de septiembre, los testimonios de los pasajeros eran realmente alarmantes. Y leo algunos de ellos. Bueno, pues el caso del 7 de septiembre fue la despresurización de la cabina de una de una de las aeronaves de Ryanair. Y bueno, algunos de los pasajeros decían, y leo textualmente, uno de ellos dice que toda la tripulación estuvo más de 15 minutos sin decirles nada, en un momento de pánico. Otro de ellos incluso dice que la desatención fue total y que incluso la información a bordo se dio en inglés, cuando la mayoría de los presentes eran españoles. O sea, me parece realmente increíble que en un momento de pánico y de alarma como es la despresurización de una cabina de aeronave, pues sabiendo que había pasajeros españoles, pues que la tripulación diera la información en inglés. ¿Cómo? Que la mayoría no saben hablar español. Pues el tema. Según los medios de comunicación, a los 20 minutos, después de pasar estos 20 minutos, ya empezaron, cuando vieron que la gente estaba muy alarmada y que no entendía, empezaron a dar las instrucciones y a informar a los pasajeros en español. Pero los primeros 15 minutos, que son los primeros momentos en los que uno está angustiado, en una situación de pánico, bueno, pues algunos de los pasajeros manifestaron a los medios de comunicación que empezaron a dar información, a dar instrucciones en inglés, ¿vale? Ya sabemos que la aerolínea es irlandesa y que ya va por libre. Bueno, entonces el primer derecho que tienen los pasajeros es el derecho a ser informados de cuáles son las normas de compensación que tienen en esta materia. Otro derecho que tienen es el derecho de atención o asistencia, ¿vale? Este derecho aparece en el artículo 5.1a y 5.1b del reglamento comunitario, así como en el 9.2 y 9.1 del reglamento comunitario, para casos de cancelación. ¿Qué es lo que dicen estos artículos? Bueno, pues que vamos a tener derecho a que se nos proporcione comida y refresco durante el tiempo que dura la espera hasta el siguiente vuelo. Además, si en el siguiente vuelo que se nos ofrece sale al día siguiente, se nos va a tener que proporcionar una estancia hotelera. Y si además, en caso de que ese hotel que se nos facilita por parte de la aerolínea está muy alejado del aeropuerto o incluso no está en el mismo aeropuerto, voy a tener derecho a que se me transporte desde el aeropuerto hasta el establecimiento hotelero que se me ha proporcionado por la compañía. De tal manera que si la compañía no me ha prestado esa asistencia ni me ha facilitado esa estancia hotelera, el cliente luego va a poder reclamar pues la estancia en hotel, así como los refrescos y demás que haya tenido que consumir durante el tiempo de espera hasta el siguiente vuelo que la aerolínea proporciona al pasajero, ¿vale? Evidentemente también tienen que facilitar llamadas telefónicas, faxes o correo electrónico si el pasajero pues en ese momento pues no tuviera móvil, que evidentemente lo tiene, o pues no quisiera gastarse esas 2 o 3 llamadas que tiene que hacer. O sea, la aerolínea está obligada a facilitar ese servicio. Se me ha informado, supuestamente se me ha asistido, la asistencia ya hemos visto en qué consiste. Pero otro tercer derecho que tenemos es que se me facilite un transporte alternativo o se me reembolse el importe total del billete. Este derecho aparece en el artículo 8 del reglamento comunitario, ¿vale? Evidentemente la cancelación del vuelo siempre va a llevar implícito pues que se me reembolse el billete, salvo los casos que he dicho, de billete gratuito o expedido a precio reducido, o se me facilite un transporte alternativo. Y aquí el usuario tiene tres opciones. Aquí hay para todos. La primera opción sería reembolso en el plazo de 7 días del coste íntegro del billete, ¿vale? En el precio en el que se compró. Es decir, a mí lo que no me pueden decir es que otra cosa correspondiente a la parte del viaje, no efectuada, o a la parte del viaje que ya no tiene razón de ser, ¿vale? Y además tienen que facilitarme un vuelo de vuelta a mi lugar de origen. Y os explico con un ejemplo. Imaginaros que tengo un vuelo contratado de París a Madrid, ¿vale? Y a su vez tengo que enlazar con otro vuelo Madrid-Las Palmas. Y resulta que la aerolínea que opera el vuelo Madrid-Las Palmas cancela ese vuelo. Bueno, pues al cancelarse ese vuelo Madrid-Las Palmas, esa aerolínea tendría que reembolsarme no solo el vuelo Madrid-Las Palmas, sino también tendría que facilitarme un vuelo de vuelta a París y además reembolsarme el vuelo de París a Madrid, ¿vale? Tendría que reembolsarme todo esto, tal y como establece el artículo, creo que es el artículo 8 del reglamento comunitario, ¿vale? Entonces a la aerolínea al final le sale bastante caro la cancelación del vuelo, siempre que el usuario ejerce...
ahora en compañías compartidas? Aunque sean distintas compañías, porque a mí me ha fastidiado ya el tema, ¿vale? Ya a consecuencia de la cancelación de ese vuelo, yo ya estoy perdiendo la conexión, ¿vale? Entonces sí que estaría permitido. El reembolso puede hacerse en metálico, ya lo sabéis, por transferencia bancaria o transferencia electrónica o bien a través de cheque. Lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que no estamos obligados a aceptar un bono. Hay muchas compañías que dicen que en lugar de hacernos la transferencia bancaria, que nos dan un bono para que lo consumamos en un plazo de un año. No, porque si yo no vuelvo a volar con esa compañía, porque tengo yo que aceptar un bono por ese importe. No tengo por qué aceptarlo, ¿vale? La segunda opción que tengo es que se me conduzca a mi lugar de destino en el plazo más corto posible y además que se me conduzca en las mismas condiciones en las que yo tenía contratada. ¿Qué pasa? Que si yo tenía un vuelo contratado en clase business, porque tengo yo que aceptar un vuelo en clase de turista, ¿vale? Yo tengo derecho a que se me facilite la vuelta a mi lugar de destino en las mismas condiciones con las que yo tenía contratada. Y la tercera opción que yo tengo es que se me transporte al lugar de destino pues en el tiempo que yo decida, en el tiempo más rápidamente, en el tiempo que decida el pasajero, ya que puede ser que no quiera que se me transporte al día siguiente, sino que a lo mejor me quiero quedar 3 días, con lo cual esa opción también se me plantea si se admite por el artículo 8 del reglamento comunitario. Otra cosa que también me gustaría destacar. Imaginaros que yo el vuelo lo tengo concertado, el vuelo que se me cancela tenía concertado el aterrizaje en Heathrow, ¿vale? Y el vuelo que se me oferta no aterriza en Heathrow, sino en Gatwick. Bueno, pues yo tengo derecho a que se me facilite el transporte desde Gatwick hasta Heathrow. ¿Por qué? Porque a mí se me está causando un quebranto económico. Yo a lo mejor el vuelo que tenía el hotel que tenía contratado estaba mucho más cerca del vuelo del aeropuerto originario, concretamente de Heathrow, con lo cual a mí si se me facilita el vuelo alternativo, se me facilita aterrizando en Gatwick, a mí ya me está causando un quebranto económico, con lo cual el artículo 8 también esta situación prevé que a mí cuando se me facilite un vuelo en un aeropuerto distinto al que yo tenía, se me facilite un transporte al lugar que yo originalmente tenía concertado